Bienvenidos a Inside Polk en español. Mi nombre es Cristín Cardente. Antes de empezar, asegúrese de suscribirse a nuestras redes sociales. Aquí están las noticias del gobierno local en nuestro condado. Puede que el huracán Milton ya haya quedado atrás, pero el condado de Polk aún está lidiando con los impactos de la tormenta. Si busca recursos relacionados con el huracán, visite www.polkcounty.net. En la parte superior de la página hay un banner que incluye una lista de recursos para la recuperación del huracán Milton. El condado actualiza esta información periódicamente para ayudar a los residentes a acceder a información importante. El congresista Darren Soto, quien representa al Distrito 9 de la Florida, entregó a la comisionada Marta Santiago un cheque por $850,000 para financiar la construcción de aceras en el área de Poinciana el día 2 de octubre. Santiago es la comisionada del Distrito 4 del Condado de Polk y ella representa el área de Poinciana. Hi, I'm Congressman Darren Soto. Happy to be here with Commissioner Martha Santiago with the amazing work that she's doing here in Polk County. We have a federal project with Miss Q, our principal here at Palmetto Elementary here in Polk, Poinciana area. We heard from kids, we heard from teachers about so many kids who are riding their bikes or they're walking to school, and we want to make sure they have safe sidewalks to be in a good place so that they could learn and they could get home safely and get to grow up and be amazing citizens here in Polk County. So I appreciate the partnership, Commissioner, with Polk County. Well, I just want to say thank you very much, Representative or Congressman Soto. We really appreciate all the work that you do to help Polk County move forward, especially in Poinciana. Safety is an issue for us and it's very, very important, not only for our citizens, but for our students. So the contribution or the money that you're going to hand to us in this check is going to be very well used for the sidewalks that we need in this area. En los últimos 5 años, la División de Carreteras y Drenaje del Condado de Polk ha instalado cerca de 5 millas de aceras en el área de Poinciana, a un costo de más de $900,000. Los fondos entregados por el congresista Soto serán utilizados para las solicitudes que fueron aprobadas por la Junta Asesora de Calles, Puentes y Aceras del Condado de Polk. El Cuerpo de Bomberos del Condado de Polk ha agregado algunos equipos especiales nuevos, 2 ambulancias bariátricas y una unidad aérea de drones. Las ambulancias bariátricas incluyen amplias camillas, rampas y cabestrantes para ayudar a subir y bajar los pacientes. Según el Departamento de Salud de la Florida, más del 30% de los adultos del condado de Polk tienen sobrepeso u obesidad. Las unidades bariátricas ayudarán al cuerpo de bomberos a transportar en tiempo y de manera segura a más residentes y visitantes del condado de Polk. Por su parte, el dron es un avión no tripulado que no requiere que el operador tenga licencia y tampoco requiere autorización de vuelo por parte de la Administración Federal de Aviación, ya que la altitud máxima es de 150 pies. El dron ayudará al cuerpo de bomberos a localizar a los residentes, bomberos y animales que estén atrapados, con lesiones, perdidos o desorientados, proporcionando una mirada a vuelo de pájaro en las escenas de emergencia, así como capacidades de imágenes térmicas. Octubre es el mes de la violencia doméstica y marca también el comienzo del programa de la Tarjeta de Esperanza. La Tarjeta de Esperanza es un nuevo recurso para los sobrevivientes de violencia doméstica que fue aprobado durante las secciones legislativas de la Florida del 2024 y que los proporciona llevar consigo información importante de protección. La Tarjeta de Esperanza es del tamaño de una billetera o tarjeta digital, ofrecida a las personas que se les ha emitido una orden judicial final de protección contra violencia doméstica, acecho, violencia repetida, violencia sexual, violencia en citas o abuso o explotación de una persona mayor o de un adulto discapacitado. Esta tarjeta es gratis y está disponible en la oficina del secretario del Tribunal, Clerk's Office, en el condado donde fue inicialmente hecha la solicitud. La tarjeta contiene información vital acerca de la orden judicial para que los agentes del orden público puedan verificarla con facilidad y asistir a los sobrevivientes con rapidez y de manera efectiva. La secretaria del Tribunal del Condado de Polk, Stacey Butterfield, lidera la implementación del programa de la Tarjeta de Esperanza a través de la Florida. Para más información visite polkcountyclerk.net. Antes de terminar, por favor suscríbase y dele like a este video para más noticias del Condado Polk.